RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestro invitado es Elí Nahum Gómez, licenciado en música por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente se desempeña como violinista en la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, además de trabajar como solista, compositor, arreglista y profesor particular de violín y teoría musical. Sus intereses principales se centran en la interpretación musical, la composición y la pedagogía musical. Vamos a encontrarnos con la intimidad de la música, la atmósfera de una orquesta sinfónica y la atmósfera de lo que da un violín cuando se entona y esa vibrata que puede intimar o liberarnos, profundizar en el alma o hacernos flotar en el cielo. Hoy nos acompaña uno de los miembros de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, el joven violinista Elí Nahum Gómez, a quien le doy la bienvenida, querido Elí. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, es un honor y un gusto estar en este espacio. Cuénteme, ¿cómo así optó por la carrera de violinista? Cuando seguramente mucha gente le hubiese dicho, no sé si lo dijeron, pero a casi todos los que aman el arte le dicen, uy, te vas a morir de hambre. ¿Ah? ¿Cómo así entró en ese mundo? Bueno, mi historia es bastante curiosa, ¿no? Y larga, en el sentido de que normalmente la música y específicamente el violín es un instrumento que se comienza a estudiar desde muy temprana edad. Bueno, por diversas razones, apenas tuve la oportunidad de comenzar a aprender el instrumento a los 13, 14 años aproximadamente, que ya es tarde considerado, ¿no? para comenzar en el instrumento. Y es irónico porque justamente mi primera clase fue con el papá de quien fue posteriormente mi maestro, mi formador, justamente el padre de Marcelo Pepper, el magíster, Marcelino Pepper se llama él. Y tanto recuerdo entre risas y nostalgia, ¿no? Que mi primera clase con él fue sentarnos en una mesa y él me dice, Marcelino Pepper, ¿no? Y tú quieres aprender violín, pero ya estás grande, ya estás viejo ya. Y yo, sí, pero yo quiero aprender. Y él me dice, bueno, vas a aprender, pero tú ya no puedes ser violinista profesional. Tú vas a tocar en el cumpleaños de tu abuelita, el cumpleaños feliz, esas cancioncitas así. Pero ya no puedes ser violinista porque ya estás grande. Chuta. Entonces, ese fue mi primer contacto, por así decirlo, con la parte... Lejos de aislarlo de la aspiración, lo motivaron a aspirar. Exactamente. Ajá. Ahí tenía dos opciones, ¿no? Podría decir, bueno, ya, deprimirme y sumirme en el profundo mundo de la depresión y decir que ya no podía lograrlo, o todo lo contrario. ¿Por qué escogió el violín y no otro instrumento? Bueno, desde muy pequeño mis padres escuchaban música clásica, entonces siempre vi bastante de Vivaldi, bastante de Tchaikovsky, Brahms, entonces tanto en la parte solística como Vivaldi, que tiene sus estaciones, que son las obras más famosas, y aparte tenemos Tchaikovsky, Brahms, que en su parte orquestal resuena mucho la parte de las cuerdas de los violines. Yo siempre me preguntaba qué instrumentos están sonando ahí, ¿no? Cuando suenan las cuerdas, indistinto del instrumento, sea el violín, el violonchelo, la viola y otros tipos de... ¿Qué siente cuando hay una vibrata de esa? ¿Cómo la siente? ¿Cómo la percibe esa vibrata? ¿Cómo la percibo? Buena pregunta. Indudablemente hay momentos musicales, ¿no? A veces puede ser algo muy superfluo, pero existen momentos en los que la misma música llega a transmitir mucho. Entonces, tratar de describirlo como algo físico creo que es un poco complicado. Obviamente existen manifestaciones físicas, ¿no? El típico de que se le erizan los vellos, ¿no? A uno. Pero indudablemente existe una parte metafísica que va más allá de la comprensión, ¿no? Entonces es algo muy sublime, yo diría, ¿no? O dependiendo, también hay obras que evocan ese sentimiento de pesar, de nostalgia, dependiendo, ¿no?
las emociones que nos pueda llegar a transmitir la misma música. ¿Qué significa para usted una orquesta sinfónica y compartir la música con un público tan diverso? Bueno, básicamente en este caso la filarmónica, que viene a ser una orquesta sinfónica donde yo trabajo, se constituye básicamente en una familia, en un grupo de trabajo, un organismo. Tal vale la pena hacer la comparación con el cuerpo humano. Tiene su sistema, sus aparatos, los cuales en conjunto ayudan a que el cuerpo funcione. Yo creo que en la música es exacto. Respiran. ¿Ah? El cuerpo orquestal de una sinfónica, claro. sea una sinfónica o una filarmónica, es una nominación nada más se le da. Exactamente. Pero es casi exactamente, normalmente las filarmónicas están más hacia el lado de las cuerdas. Pero me encanta la analogía, porque la orquesta respira. Sí, definitivamente. Esos son todos los instrumentos de viento. Sí. Es que básicamente... Tiene cuerdas bucales. Sí. Los instrumentos de cuerda. Y tiene ritmo, son las piernas y las manos. Es decir, está completito. Y el director, que a lo mejor es como el apéndice, diría yo, que nosotros no sabemos para qué sirve. O sea, si nos remitimos al origen de la música, ¿no? Es interesante cómo el ser humano, a través de la creación de los instrumentos, intentaba imitar sonidos de la naturaleza, ¿no? Entonces, todos los sonidos y las vibraciones existentes en la naturaleza se remiten a ese principio básico de acción e inacción. Entonces, existe eso, la parte de la acción, pero también la parte de la respiración y el descanso. Todo funciona así. Primero comenzó golpeando las piedras. Básicamente, sí. Claro. Después comenzó a hacer los cueros y ver que había una tensión en el cuero cuando cazaba un animal, lo enredaba alrededor de una cerámica y que tenemos un tambor cerámico. Claro. ¿No? Y así fue creando. Y luego con los huesos y así sucesivamente, hasta llegar a los instrumentos modernos, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿se siente seguro en un trabajo en el cual las escuelas, las sinfónicas son públicas y están sujetas a presupuestos que por lo general son los que más rápido cortan? ¿Cómo se siente usted en ese ambiente? Usted es muy joven y a lo mejor quizás no tiene la premura, pero yo me imagino después siempre me renovarán el contrato, no me renovarán el contrato. ¿Cómo es esa tensión? Esa es la vida real del músico, ¿no? Claro. O sea, en la orquesta filarmónica nosotros renovamos el contrato anualmente, ¿no? Siempre existe esa incertidumbre, ¿no? Del que si va o no va. Yo creo que independientemente de todo, los músicos amamos hacer música. Y definitivamente mi percepción personal es que amo mi trabajo, amo hacer música con mis compañeros. Sin embargo, yo creo que deberíamos estar preparados, porque no solo es en este trabajo, es en todo tipo de trabajo. Siempre existe de repente un inicio y un final, y uno no puede tampoco cerrarse a una sola fuente de ingreso, por así decirlo, hablando de en este caso, el ámbito laboral. Y yo creo que uno debería diversificar en ese caso. En la música no solamente existe la parte interpretativa, existe la parte de la composición, la creación. Existen muchas otras maneras, y eso simplemente remitiéndose a la música. De ahí, bueno, hay muchas otras alternativas económicas. Cuando usted, Eli, interpreta una obra clásica, ¿siente que está comunicando algo personal o simplemente dando vida a la visión del compositor y le agregaría a la interpretación del director, que es porque en general administra arreglos, administra todo el esquema de ese tema? ¿Vuela usted o está supeditado a un encuentro básicamente con lo que está escrito? Bueno, si nos remitimos a la música clásica como ámbito general, que se le suele llamar a los periodos de la música, que abarca desde la música renacentista hasta la música del periodo romántico, un poquito más allá, yo creo que el músico acoge estas obras, ¿no? Poniendo el caso específico de la música clásica, por ejemplo, una obra de Mozart, tiene sus características, tiene su base estilística, y uno debe remitirse, por así decirlo, a ciertas reglas, ¿no? Es música un poco más
selectiva hablando en el sentido estilístico. Entonces, no permite extenderse mucho más allá en una interpretación personal, por así decirlo. Pero a su vez, hay música como música del periodo romántico que permite un poco más esa expresión libre de la parte emocional, de la parte temperamental. Entonces, todo depende de la obra que uno interprete, ¿no? Hay obras que son un poco más permisivas y otras obras que son un poco más restrictivas en ese ámbito. Entonces, habría que puntualizar en qué contexto histórico de la obra, qué es la obra, y en base a eso, por así decirlo, ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Está muy limitado entonces en la capacidad de dejar volar su relación metafísica con el violín en alguna forma, con las cuerdas, con los sonidos. De repente es un poco... No cabe la improvisación, ¿no? Dentro del tema de la música clásica, hablando específicamente, es un poco tabú el hecho de en ciertas obras de diferentes épocas o diferentes compositores específicos. Siempre pongo el caso puntual de Mozart. Es muy, muy sutil, muy delicado en la cuestión estilística. Entonces, lo que se suele tener en consideración, por ejemplo, en el momento de audicionar a una orquesta o de directamente interpretarlo, ¿no?, es que existan esos parámetros para ahí sí determinar esto es Mozart. Pero si está muy fuera de contexto estilístico, se dice, no, eso no es Mozart o está mal interpretado. Entonces, hablando específicamente de la música clásica, música del clasicismo, en general creo que es un poco más limitada. Pero si nos vamos al periodo romántico, ya cambia la cosa, porque justamente es el periodo en que el artista puede dar mayor rienda suelta a sus bajas pasiones. Entonces, yo creo que eso colabora y ayuda a que realmente el músico pueda expresarse y decir más de lo que tiene adentro. Bueno, dos del mundo clásico, Verdi del mundo romántico, Verdi y el gran maestro Wagner. Uh-huh. Los he interpretado. ¿Qué siente cuando va con las 4 estaciones? Por ejemplo... Ahí se libera, eso es el romanticismo puro. Básicamente, claro. Definitivamente al momento de interpretarlo, bueno, se puede llegar a sentir muchas cosas. Solo lo voy a dejar ahí. Volviendo, bueno, al tema de Wagner, ¿no? Hablamos de que justamente en ese periodo romántico se da esa liberación de los sentimientos de los músicos a la hora de interpretar o a la hora del compositor escribir su música. Evidentemente yo creo que durante toda la historia existieron, no sé, compositores que dedicaban obras, es evidente, ¿no? Pero en este periodo será de una manera más deliberada y más aún teniendo en cuenta la evolución de la música, de los recursos técnicos, de los recursos armónicos. Entonces, puedo citar, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo muy puntual. Hace poco tuvimos un concierto con una pianista norteamericana. Ella interpretó el concierto número 2 de Rachmaninoff y justamente en el segundo movimiento hay una parte muy así, muy, muy sublime. Y a mí personalmente esa parte hasta me sacó una lágrima, o sea, llegó a ese punto. Y escudriñando un poco en la información que existe en los registros, ¿no?, decía que él ese concierto se lo dedicó al psicólogo que lo trataba para la depresión, por ejemplo. Entonces, vamos al hecho de que son obras que tienen un trasfondo y una carga emocional muy, muy alta. Y yo creo que eso se transmite a la hora de interpretar las obras. Ahora, cuando hablamos del italiano Verdi y hablamos del germano Wagner, se marca una diferencia significativa. Claro. Eso tiene, o sea, muchas explicaciones. El uno parece que iría hacia el helio cielo, ¿no?, y al otro hace el infernal y helio cielo, es decir, el infierno, perdón. Alguno, el director de la Sinfónica de Guayaquil, el señor, ¿cómo se llama?
Y Íñigo Perfano. en su libro dice que es la música del diablo. Pero lo importante ahí es, más allá que yo discrepe con él y no coincida con esa visión, es como la música puede darle un sentido profundo simplemente a través de vibración. No hay canto, no hay nada por el estilo, simplemente es la vibrata la que mueve las cuerdas y penetra en el olfato, en la sensibilidad humana. Uh-huh. Va por ahí el tema, sí, maestro. Definitivamente yo creo que esas frecuencias, ¿no?, que se crean a partir de, llamémosle, unión de frecuencias, porque si nos remitimos a la parte física, cada objeto en el universo tiene sus vibratas o vibraciones, ¿no? Se podría decir que todo lo existente en el universo es música. Incluso este micrófono o esta mesa misma está emitiendo es vibración, vibraciones. Es energía. Exactamente. Son frecuencias. Exactamente. Entonces, yo creo que es una cuestión también de contexto, de escuela. Es un tema bastante extenso de analizar, definitivamente. ¿Qué piensa o con qué expectativas cree que va el público a oír música clásica, música sinfónica? Yo creo que, bueno, remitiéndonos al contexto de aquí, de la ciudad, ¿no?, ya que al ser una orquesta de la ciudad nos remitimos al público de aquí. Yo creo que en primera instancia la gente va con el afán, muchos, de tener una distracción algo diferente, algo poco convencional, porque mucha gente o mucho público al que nos dirigimos suele apenas ver una orquesta por primera vez. También tenemos el público recurrente, que son los que nos siguen y van frecuentemente a nuestros conciertos. Ellos evidentemente van porque gustan de la música clásica y también gustan del repertorio que se interpreta, y van justamente porque les gusta también la forma en la que interpretamos la música. Porque yo creo que la Orquesta Filarmónica es una orquesta de muy buen nivel aquí en la ciudad. Cuando usted toca sinfónicamente, no lo va a ver usted. Y las expectativas no están sobre usted, están sobre el todo. Sobre el todo. Sobre la unidad. Y por lo general el palo se lo dan al director, ¿sí? Normalmente es el que recibe y lleva el palo. Sin embargo, me imagino que usted tiene una relación profesional como solista en alguna parte. Sí, obviamente, seguramente es la forma de completar el presupuesto muchas veces, o la forma de distraerse. 2 o 3 vías pueden haber, pero eso. En ese marco, ¿qué expectativas siente o qué siente que satisface las expectativas de sus escuchas, cuando ya trabaja como solista o en una orquesta donde se identifica a todos, al que está en la percusión, al que está en la cuerda, al que está en los vientos? ¿Cómo es esa relación? Ese cambio entre la orquesta y lo que espera el público es la unidad sinfónica. Y otra cosa es cuando se entra en el mundo de la música, donde el músico se la juega solita. Una orquesta pequeña siempre son 3, 4 solistas, ¿no? Claro. Definitivamente uno debe ser multifacético, ¿no? No es lo mismo tocar de solista, para nada, que tocar en un grupo, ya sea un grupo de cámara o ya una orquesta sinfónica, como se lo dice, ¿no? Entonces, lo importante es saber cómo interpretar en las diferentes situaciones. Por ejemplo, yo toco para eventos sociales, también todo tipo de eventos, matrimonios y todo eso. Entonces, no voy a ir con el temperamento con el que interpretaría algo de Mozart o algo de Beethoven, ¿no? Y 2, es algo ya más de espectáculo, entonces tengo que ir dentro de ese contexto. Luego puedo ir a una orquesta de cámara y obviamente tengo que ya remitirme a otro concepto y otra visión, otra manera de percibir la música también. Y en la orquesta sinfónica, sin duda alguna, es otra cosa totalmente. Ya es una cuestión más no de escucharse a sí mismo, sino pretender funcionar como un organismo, como ya lo hemos mencionado. Cuando me dice escucharse a sí mismo, me nace una pregunta. ¿Han habido momentos en su carrera donde interpretar una obra se haya sentido, o al interpretar una obra se haya sentido como una expresión completa de su propio ser, más allá de cualquier
transacción profesional. Se ha sentido completo, pleno, más allá de lo que pueda profesionalmente aportarle económica o artísticamente. Usted me habló antes de metafísica, por eso es que me nace esa pregunta. Bueno, si nos remitimos a una obra en general, que toda la obra me llene en la parte emocional, creo que podría decir que todavía no encuentro esa obra, ¿no? Pero sin duda alguna hay obras que tienen momentos que llegan, o sea, llámense los clímax o esos momentos más álgidos que tiene una obra. Pero remitiendo a responder específicamente la pregunta, una obra por completo, todavía sigo en esa búsqueda. Sí. Es decir, sigue una búsqueda. Como los hombres, cuando nos enamoramos, todavía seguimos pensando que podría haber un plus. ¿Ah? Sí. La música tiene eso, tiene ese encanto también. Yo creo que sí, o sea, y definitivamente... Llena pero vacía. A medida que uno va avanzando en la vida, ¿no? En el conocimiento, yo creo que los gustos también van cambiando, ¿no? Entonces, una obra que me encanta el día de hoy, o de repente la escucho tanto que pierde ese encanto que tenía antes. Entonces, tengo que buscar y seguir indagando en obras. ¿Lo ha decepcionado alguna de esas figuras que gira en el mundo de los solistas? ¿Lo ha decepcionado? Dos preguntas, dos excepciones. La primera con los solistas, y lo ha decepcionado su propia orquesta. ¿Ha tenido momentos en que se siente decepcionado el trabajo de equipo? No. Yo creo que definitivamente existen momentos. Hay conciertos mejores que otros, pero no a ese punto de decepcionarme por algo que pasa en la orquesta, ¿no? De repente, algo que sí podría decepcionar es en el momento del funcionamiento, ¿cómo se dice?, administrativo, o algo de repente con relación al ambiente de la orquesta. Yo creo que más que todo, si es que llegase a existir, ¿no?, un ambiente tenso, eso afectaría directamente al rendimiento y a la forma en la que la música se desenvuelve en la orquesta. Yo creo que más eso. Porque en un concierto pueden pasar muchas cosas. De hecho, las mejores interpretaciones no son las que son perfectas, sino las que de repente tienen alguna imperfección, pero destacan por algo, ya sea por la esencia de la interpretación o que otra parte brilló y opacó esa parte defectuosa que pudo haber funcionado en cuanto se ejecutaba la música, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué valor cree que tiene la música en conectar tanto a los intérpretes como al público a un nivel? ¿Qué valor tiene? Esa conexión que se debe dar, le repito la pregunta, desde su perspectiva, ¿qué valor cree que tiene la música en conectar tanto al intérprete o a los intérpretes con el público o el escucha? Bueno, como ya he mencionado anteriormente, la música yo creo que justamente busca tocar al ser, ¿no? Y llegar a esa parte sublime y evocar esos sentimientos de las personas. Entonces yo creo que la música cumple una función de sensibilizar, tanto para manifestar emociones, desahogar emociones, como para también pretender entender muchas cuestiones en cuanto a la moral, ética, llámese de esas diversas maneras. Yo creo que la música crea en general una mejor sociedad, porque al evocar esas emociones y sentimientos, no sé, como el amor, si yo amo a mi prójimo no le voy a hacer daño. Entonces yo creo que la labor de la música es algo muy esencial. Lamentablemente estamos en una sociedad en la que no se le pone la prioridad de vida, pero yo creo que la música llega a sensibilizar tanto y a evocar tanto las buenas emociones y sentimientos que si se le diera la real importancia,
puede cumplir esa función de encaminar a la sociedad a ser un lugar mejor. Es mi visión. Quedo muy agradecido con Eli Naumé Gómez. Nahum Gómez. Nahum. Ese nombre es bíblico. Sí, son bíblicos los dos nombres. Eli sí lo conozco, pero el Nahum sí me apareció tarde. Es el primer testamento, ¿no? Es profeta. Él es el profeta. Bueno, pues muy agradecido por la presencia del violinista Gómez. Les deseamos que continúen sintonizando, dándole like a nuestras publicaciones. Nos ayudarán de esa forma a crecer nuestra participación si les gustó. Un inmenso abrazo y pronto estaremos de retorno.